existe un cuento de H.G. Wells llamado El País de los Ciegos, que nos habla de un poblado, ¿no?, de una colonia muy próspera, situada en un valle de los Andes, que en un momento dado queda aislada por una catástrofe natural. Que hay una luz, hay un desplazamiento de tierras, lo que sea, y el pueblo queda aislado. Es imposible entrar ni salir, y de hecho, con el tiempo todos llegan a desconocer su existencia, porque era una nueva colonia que habían fundado. Y cuenta el autor cómo sus habitantes contraen una enfermedad rara por la que van quedando poco a poco ciegos, y de modo que incluso sus hijos ya nacen ciegos. Y no saben cómo curarse, están aislados, y a medida que van perdiendo la vista, van acostumbrándose a usar sus otros sentidos. Y de hecho van como organizando una sociedad en la que pueden sobrevivir sin ver, en la que, y de hecho instruyen a sus hijos ya a vivir así, ¿no? Es un mundo como muy organizado y controlado para sobrevivir a través del oído, del tacto, con caminos hechos para seguir con el tacto, con vías muy hechas, senderos aplanados, el agua, ¿no? Es un lugar próspero, o sea, que tienen para comer, tienen llamas, y empiezan pues a construir un mundo, por ejemplo, de casas sin ventanas, ¿no?, en la que viven a oscuras por dentro. De hecho, le cambian el nombre a la noche y el día. Hablan, en cambio, del calor, que es el momento cuando se duerme, ¿no?, y el frío, que es cuando se despiertan y trabajan. Lo contrario que haríamos nosotros. Cambia incluso el modo de hablar, para sustituir como el lenguaje no verbal, ¿no?, las expresiones de la fisonomía, adoptan un lenguaje como con muchas inflexiones de la voz. Y llega el momento en el que mueren de viejos todos los que todavía veían. Y pasan algunas generaciones y llegan incluso a olvidar que hay otro mundo fuera de ese valle, de esa colonia en la que están aislados. Y desarrollan una cultura propia, desarrollan mitos, una filosofía de lo que es el mundo, y como ignoran que existe un mundo fuera del valle, tienen ideas muy toscas. Llegan incluso a olvidar lo que era el sentido de la vista. Ya no tienen la palabra para lo que es ver. De hecho, tampoco tienen la palabra ciego. No son conscientes de ser ciegos. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque hoy os presento la hipótesis de que quizás también nosotros vivamos en parte ahí, en ese país de los ciegos, en ese mundo en el que se ha apagado la luz, en un mundo en el que hemos apagado la luz. Supongo que habréis escuchado alguna vez ese famoso texto de Nietzsche sobre la muerte de Dios. Este texto en el que Nietzsche cuenta esa historia de ese hombre loco, ¿no?, que en pleno día va con una linterna corriendo por la plaza pública y que va gritando busco a Dios, busco a Dios. Y como está rodeado ahí de gente ateos y agnósticos y gente irreligiosa, se empiezan a reír de él, ¿no? Y le dicen, ¿qué? ¿Se ha perdido Dios? Es que está escondido, ha emigrado. Y entonces este hombre loco se pone en medio de ellos y les traspasa con la mirada y les dice, ¿dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacer esto? ¿Qué hemos hecho al separar esta tierra de la cadena de su sol? ¿A dónde nos dirigimos ahora? ¿Lejos de todos los soles? ¿No caemos incesantemente hacia adelante, hacia detrás? ¿Hay aún uno arriba y uno abajo? ¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? ¿No nos persigue el vacío con su aliento? ¿No hace cada vez más frío? ¿No veis cómo se hace de noche cada vez más? ¿Cómo es necesario encender linternas en pleno mediodía? Bueno, este texto impresionante, ¿no?, poéticamente precioso, nos muestra cómo Nietzsche, que es este profeta de la muerte de Dios, no defiende un ateísmo barato como el que a veces nos acompaña hoy en día. Es un ateísmo trágico, consciente de que al quitar a Dios de nuestro mundo, al provocar un eclipse de Dios, hemos dejado el mundo a oscuras, en un mundo en el que nadie ve y un mundo en el que empieza a hacer cada vez más frío. Un poco como lo que decía el padre Xavi el domingo pasado, cuando nos hablaba de ese mundo en el que el paraíso se ha convertido en un desierto, en un arrakis. Lo más fuerte es que en nuestro mundo también, cuando pasan algunas generaciones, como en ese país de los ciegos, podemos acostumbrarnos a la oscuridad, hasta que ya incluso no tenemos un nombre para la palabra luz, ni entendemos ni tiene sentido para nosotros pensar que estamos ciegos, porque hasta que alguien enciende una luz, no te das cuenta de que vives en penumbra. Esto de hecho lo vi muy claro una vez con un chico que conocí en un camino de Santiago. Estábamos en una peregrinación grande de jóvenes, 100, 200 jóvenes, un grupo católico, una mayoría significativa muy creyentes, como pasa en estos grupos, pues todos unos cafres, ¿no? Entendedme, para nada perfectos, pero chicos que de verdad vibraban con su fe y que era significativa para ellos el vivir cerca de Dios y la presencia de Dios en sus vidas. Y como pasa en estos grupos, pues junto a estos también había otros que no tanto, que habían venido por ser amigos de amigos, y la última noche estábamos tomando unas cervezas y hablando de mil cosas, y en un momento dado nos ponemos a hablar de la fe, y yo les decía, mirad que los ateos y los agnósticos y la gente que pasa de Dios, muchas veces no es que sea gente angustiada por el sentido de la vida, que no tiene un vacío en sus vidas. Muchas veces viven como tranquilamente instalados en ese eclipse de Dios. Y muchas veces ese deseo de Dios en ellos
solo nace cuando se encuentran de manera inesperada con esa luz, cuando encuentran un grupo de cristianos sinceros, vibrantes, ¿no? Y entonces nace en ellos un deseo, una nostalgia, una necesidad que no sabían que tenían. Y recuerdo que estaba yo diciendo esto y en ese momento saltó un chico del círculo y dice, esto es exactamente lo que me ha pasado a mí en este viaje. Nos contó cómo pues él siempre había pasado, nunca había ido a misa, o sea, por familia ni por formación nunca le había tocado, Dios nunca fue un tema en su vida. Dice, pero ahora he hecho este camino con vosotros y dice, es como descubrir una dimensión más a la vida. Es como que hay un segundo piso en la vida que yo no tenía y que de golpe necesito, que de golpe anhelo tener. Como que se ha despertado en mí ese deseo que estaba atontado, del que no era consciente. Pues esa experiencia de ese chico es quizá de lo que nos habla este Evangelio de la Transfiguración. De ese momento en el que súbitamente Dios enciende la luz. Y a través de la luz que te da la fe, descubres por un instante, como en un fogonazo, el verdadero rostro de las cosas. Descubres que el mundo es mucho más grande y mucho más bello de lo que pensabas, o de lo que habías experimentado hasta ahora. Descubres que muchos fragmentos, muchos episodios de tu vida que parecían absurdos, de golpe forman como un todo bello, como un todo con sentido. Descubres que tus miedos desaparecen. Y aquí apelo a una experiencia que seguramente has tenido de niño, ¿no? Que estás ahí por la noche con miedo en la oscuridad en tu habitación y lo que te inquieta y te parece que es un monstruo o un fantasma, al encender la luz resulta que es solo un abrigo sobre una silla. Pues yo creo que como adultos hay muchas realidades así en nuestra vida, que no han recibido esa luz. Pienso ahora en el miedo que tenemos a la muerte o el miedo que tenemos al fracaso. Y pienso en lo que ven en estas realidades personas luminosas como un San Francisco, que te habla de la perfecta alegría en el fracaso y que hablaba de la hermana muerte. Son personas en las que la muerte ha perdido su aguijón. Pienso en San Maximiliano Kolbe, cantando en la celda de la muerte de Auschwitz, convirtiendo el infierno en un templo, convirtiendo un agujero negro en tierra sagrada. Pues bien, la luz con la que ven estas personas, la luz que enciende Dios Padre en el mundo, es Cristo. Este Cristo que dice y te dice, yo soy la luz del mundo. El rostro de Cristo es el lugar donde empieza ese nuevo amanecer, ese nuevo mundo, esa nueva luz que empieza a amanecer sobre ese mundo que ha quedado a oscuras. De hecho, me encanta que la anécdota de que Rafael di Sanzio, ¿no? Mi tocayo, ese pintor renacentista, la última pintura que pintó antes de morir, a los 37 años, fue la Transfiguración. Y dentro de esa pintura, lo último fue el rostro de Cristo. De hecho, es un hecho que ese cuadro presidió su funeral. Y es como muy significativo porque los iconógrafos dicen que pintar el rostro de Cristo es lo último que se aprende como artista sagrado, que es la cima artística y espiritual a la que aspira un iconógrafo, porque requiere un camino no solo de habilidad, de técnica, sino también de iluminación espiritual. Pues bien, esta Cuaresma estamos pidiendo el don de esta iluminación, estamos pidiendo el don de encontrar esta luz. Y es un don fascinante, pero también exigente, porque la luz revela, sí, la belleza del mundo, la belleza de nuestro ser, pero revela también lo que hay en nosotros de oscuridad, de deformidad, de pactos con la mentira. Descubre ese nuestro retrato de Dorian Gray, que nos puede llegar a horrorizar. Y por ello existe el riesgo, como decía Edith Stein, de vislumbrar la verdad, pero de no aceptarla, de rehusar meterse en su terreno. De hecho, retomando la historia de Wells, la historia del País de los Ciegos es dramática, porque cuenta cómo llega un hombre por casualidad a ese valle, por un accidente de escalada del que sobrevive, llega a ese valle, tras el shock inicial descubre dónde está, y para su sorpresa, no logra que los ciegos le entiendan ni le crean cuando les dice que existe la vista, o que existe el sol, o que existe un mundo fuera del valle. Y para mayor sorpresa, descubre que en ese mundo hecho para ciegos, él queda en ridículo. Él no logra demostrarles la superioridad de la vista. Ellos no creen que él tenga un sentido de los que ellos carezcan. De hecho, en un momento dado acaba peleando con ellos, pero al final está solo, o sea, se tiene que rendir, no puede huir, no tiene cómo comer. Vive en ese mundo de cavernas en el que no ve nada y ellos no necesitan luz. Y acaba por doblegarse, por reconocer que no tiene razón, que está loco, para que lo dejen vivir. De hecho, llegará un momento en el que se enamora de una chica y no le quieren dejar casarse con ella porque lo consideran como un ser subnormal, ¿no? Y hasta que uno de sus médicos dice, no, tú el problema que tienes es que tienes estas protuberancias, ¿no?, debajo de las cejas que están como muy activas y que seguramente esto te está alterando el cerebro. Entonces deja que te amputemos, ¿no?, que te amputemos los ojos y quedarás sano, te podrás casar con esa chica. Y entonces, ahí lo dejo de momento, no os digo cómo acaba. Si os portáis bien, al final os lo cuento. Pero lo que quiero decir con esto es que esta Cuaresma Cristo quiere traerte esta luz. Pero existe el riesgo también de que queramos rebelarnos contra ella,
de que queramos rechazar la luz, como esos ciegos, como advierte San Juan, que dice que Cristo era la luz verdadera, que en el mundo estaba, pero el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. No sé si era Platón el que decía también que es comprensible que los niños tengan miedo de la oscuridad, pero que lo verdaderamente terrible es que los adultos tengan miedo de la luz. Ahora bien, obviamente este no tiene por qué ser el resultado. Es verdad que esa luz es experiencia de belleza, pero es experiencia de juicio. Es verdad que la luz y la verdad nos juzgan, especialmente en un periodo como la Cuaresma. Pero esto puede ser una gracia. A veces decimos que no queremos que nos juzguen, y no estoy del todo seguro que eso sea verdad. O sea, yo diría más bien que no queremos que nos etiqueten, que no queremos que nos juzguen de una manera superficial, dura, que no queremos que nos encasillen en un juicio de quien no nos conoce de verdad y no nos ama. Pero yo creo que todos anhelamos ser conocidos en profundidad. Todos anhelamos que haya alguien que te mire y que abrace todo lo que tú eres. Que haya alguien que te conozca tanto como te conoces tú a ti mismo. Es más, que haya alguien que te conozca más de lo que te conoces tú a ti mismo. Alguien que te revele quién eres. Alguien que te revele qué partes de tu vida hoy no responden a tu verdad más profunda. Como Mufasa cuando le dice a Simba, eres más de lo que eres ahora. You're more than you have become. Pues yo creo que muchas veces, algunas veces, desgraciadamente podemos vivir como el protagonista de Memento, de Nolan, viviendo engañados por los demás y engañándonos a nosotros mismos, y anhelando en el fondo de nuestro ser una luz que nos rescate de esa mentira. Dicen que existe ese síndrome paradójico en algunos criminales, en asesinos en serie y en grandes criminales, que en el fondo de su ser tiene algo que desea secretamente que les capturen, como un fondo del alma que anhela que su verdad se revele. Lo decían de asesinos famosos de Estados Unidos como Ted Bundy o Edmund Kemper, pero podemos pensar en ejemplos literarios como Raskolnikov en Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Es como si al final ese criminal intuyera que la única manera de liberarse de su sufrimiento es confesar, ¿no? En el caso de Raskolnikov, que le lleva también a un camino de redención. Pues bien, cuando experimentamos esa verdad que es belleza, pero que es también juicio, si nos endurecemos podemos rechazar con violencia, como los ciegos en esta historia, o como Scar en El Rey León, pero si nos abrimos a esa luz, por dolorosa que sea, de nuevo como Simba ante la voz de su padre, también en El Rey León, llegamos a una experiencia que es muy propia de la Cuaresma, que es algo que los cristianos orientales tienen incluso un nombre para ello, que es Harmolipi, o algo así, que quiere decir alegre tristeza, porque hay una cierta tristeza que está como provocada por el duelo de ese paraíso perdido, de esa salvación perdida, de ese retrato de Dorian Gray que sabemos que hemos deformado en nuestra vida, pero esa tristeza queda como subsumida, como abrazada por la mirada de ese padre que te ama, de ese padre que te eleva, de ese padre que te rescata de un modo totalmente inesperado e inmerecido, y que te lleva a una nueva vida. Os deseo que hagáis esta experiencia, esta Cuaresma. Te deseo que en medio de tus ocupaciones, en tus momentos de oración o en cualquier otro momento inesperado, te sorprenda la revelación de esa luz. Y entonces te animo a que no endurezcas tu corazón. Te animo a que te dejes purificar por esa luz, para que seas penetrado e inundado por esa luz. Y aquí retomo el final del cuento de Wells, que no nos encaja tan bien para nuestro mensaje. De hecho, se ve que el autor escribió varias versiones del final del cuento, y según las diversas opciones, el protagonista se somete y se opera para casarse y ser aceptado por los ciegos, o según otras versiones, trata de escapar del valle escalando, arriesgando su vida, ¿no? Porque estaba totalmente aislado y era casi imposible salir, y queda en la duda, queda en la ambigüedad si lo logrará o si morirá escapando. Wells no era creyente. Cuando escribe este cuento está pensando en la luz de la ciencia, no en la luz de la fe, y quizás por ello tiene una visión más pesimista, más sin esperanza. Yo creo, en cambio, que en el mundo es verdad que existe esa dimensión trágica de choque entre luz y tinieblas, pero yo veo la historia y el mundo desde Cristo muerto y resucitado. Y creo que tú y yo, si nos abrimos a esa luz que es bella, pero que puede suponer una experiencia de dolor, si nos abrimos a ella, podemos ser también para otros luz del mundo. Para que tu vida y la mía, para que tu vida sea el lugar donde otro pueda contemplar, en un momento dado, esa luz que brilla en el rostro de Cristo resucitado, como lo hizo ese joven en el rostro de sus amigos al camino de Santiago. Que así sea.